Bien, tercer ciclo de protestas en Perú, balance y perspectivas. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. El 15 de junio, Dina Boluarte descartó la posibilidad de adelantar elecciones, extendiendo su mandato hasta julio de 2026. La movilización nacional denominada Tercera Toma de Lima, realizada el pasado 19 de julio, volvió a exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente. A estas reivindicaciones de diversos sectores se ha sumado el pedido de justicia y reparación por las víctimas de las masacres y libertad para los presos políticos. Los colectivos sociales han decidido continuar las movilizaciones exigiendo la renuncia de Boluarte. En este marco preguntamos, ¿cuál es el balance de la tercera toma sobre Lima? ¿Y cuáles son las perspectivas de las dinámicas de lucha del pueblo peruano? Y una pregunta adicional, ¿cuál es el sostén del gobierno de Dina Boluarte? Para hablar de estos temas hemos invitado a Rocío Silva Santisteban, escritora y política, y a Diana Flores, comunicadora social. Para nosotros es un gusto hablar con ellas. Al otro lado, como siempre, está Raúl Sivechi, a quien le mando un fuerte abrazo y le cedo la palabra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Aprovechando que estamos con dos mujeres del Perú, Tika y Rocío, quería dedicar este programa a la memoria de Hugo Blanco, a quien para mí es un referente ineludible y una de esas personas que se mantiene íntegra en la retina, en la memoria, como otros peruanos, ¿verdad? Pero Hugo ha sido coherente hasta el último día de su vida y bueno, y quería rendirle este pequeñísimo y sencillo homenaje que ya se le rindió en Cusco masivamente hace muy poquitos días, ¿verdad? Vamos a entrar con la protesta en Perú. Lo primero que quisiera preguntar y afirmar, creo que es un poco así, es que esta vez ha habido una gran movilización en Lima, de personas de Lima, lo cual es muy importante porque hasta ahora había sido muy minoritaria la participación de limeños y limeñas. Y lo segundo es constatar que la decisión de los pueblos andinos, sobre todo, de movilizarse, ha mutado respecto a lo que fue diciembre-febrero, ahora es una protesta más que aquella cuestión casi insurreccional con la toma con el intento de toma de aeropuertos y la toma en algunos casos, o sea, de irse encima del poder. Entonces, esa es mi opinión, de que ahora es más una movilización casi tradicional de protesta, lo cual no le quita en absoluto ningún valor. Y por otro lado, la policía y el ejército no han asesinado personas, lo cual un poco como que de los dos lados ha habido un reacomodo de la acción colectiva y de la represión. Pero me gustaría que hablaran ustedes, tal vez empezamos por Rocío, que está muy lejos. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. Y la verdad es un gusto estar aquí con Mirko, contigo Raúl y con mi querida amiga Diana Ticapuca. Y bueno, quizás ella pueda conversar y comentarles desde adentro, ¿no? De las movilizaciones, porque ahí hemos estado coordinando y verdaderamente en un momento determinado me asusté un poco, ¿no? Porque sí que estaba con unas señoras dentro de un momento en que hubo una especie de intento de encerrar a la gente de parte de la Policía Nacional. Pero bueno, yo no sé, ¿no? O sea, no podría evaluar en este momento y decir si ha habido un giro o un viraje, ¿no? Entre estas movilizaciones de diciembre, enero y febrero a la movilización del 19 de julio, ¿no? Que ha sido, sí, más tradicional, que ha sido más, digamos, en la línea de las movilizaciones tradicionales de la CGTP, en fin, de las movilizaciones Econovas, más, en fin, las que han habido en los últimos años, pero no podría decir nada porque en esos momentos entiendo que hay una propuesta, en primer lugar, de que hoy día va a haber un paro seco en Puno, ¿no? Que paro seco en nuestras queridas provincias del sur andino es un paro total, absoluto, total, no se muere nadie.
Eso uno. Y lo segundo es que lo del 19 de julio solamente ha sido, digamos, la puerta de entrada a una serie de otras movilizaciones que no van a parar, sino, me imagino, hasta después de fiestas patrias, porque no sé qué pensarán los demás, la compañera, pero para mí, personalmente, es muy chocante tener que escuchar a Dina Boluarte dando un discurso a la nación, porque sería el primer discurso a la nación que da, en tanto que ella, como ha reemplazado a Pedro Castillo, ha subido al poder en diciembre, ¿no? Y ha entrado de frente, digamos, ¿no? Simplemente juramentó y ya. Y este sería el primer aniversario patrio en el que ella estaría de presidenta del Perú, ¿no? Y a mí me parecería, en verdad, pienso que pueden aumentar las movilizaciones. En primer lugar, porque hay, según las encuestas, un rechazo altísimo al Congreso de casi el 91%, y en segundo lugar, un rechazo también muy alto a la presidencia de la República, ¿no? Del 80 y tantos por ciento. Y al mismo tiempo, estas encuestas lo que están planteando también, están haciendo la pregunta de qué es lo que se debe hacer. Y la gente está proponiendo en un porcentaje no tan alto para lo que yo me imaginaba, porque está por encima del 60, pero no está tan alto, es adelanto de elecciones, adelanto de elecciones. Y ese también es un problema que es toda una discusión, porque hay ciertos sectores, que son los sectores que están más cercanos a Pedro Castillo, que no quieren plantear el adelanto de elecciones, pero en verdad constitucionalmente es la única salida. Pucatica, tú eres de Puno, que es el epicentro de la protesta, ¿no? Y pueblo aymara que la ha sostenido tanto tiempo, ¿verdad? Sí, gracias Raúl, gracias Mirko y Rocío poder compartir este espacio de palabra en estos momentos tan difíciles para nuestro país. Me cuesta trabajo decir nuestro país porque realmente estamos con muchas incisiones, muchos dolores dentro, y a pesar de eso yo creo que en el balance hay que mirar dos aspectos, ¿no? Uno, de que yo creo, lo he visto, nuestra memoria histórica lo recupera, los procesos de lucha y transformación son de largo aliento, ¿no? Las movilizaciones, las marchas, los paros secos son, digamos, la punta del iceberg de procesos de acumulación de organización que se han seguido dando. Y Puno en particular creo que es un pueblo además con mucha, o sea, no podemos nunca ver la cultura separada de la política, ¿no? Entonces nosotros durante todo este tiempo, de enero hasta ahora, julio, 24 de julio, se han seguido viendo acciones de resistencia cultural súper fuertes en la región y en el sur andino, en Cusco también, lo hemos visto en cada actividad religiosa conmemorativa habido. Entonces, venir a Lima es parte de este proceso, pero no es lo único, y creo que habría que evaluarlo en eso, ¿no? Porque si no empezamos a caer en esta lógica mediática que solo calculamos las movilizaciones sobre el número de participantes y no vemos la disputa cultural que estamos dando de fondo. Y ese es el segundo punto que yo quisiera agregar en este balance, ¿no? Complementando lo que dice Rocío, es que yo creo que el tema de fondo para nosotros en muchos sentidos es racismo. Mi argumento es que hace poco, como mencionaba Rocío, justo Dina dio un discurso previo al inicio de las movilizaciones y empezó a decir de que por favor, al principio dijo, no entiendo por qué vienen, ¿no? Y luego, ¿por qué reinician las protestas? Y luego dijo, bueno, en realidad lo que les pido es que traigamos una agenda social y no política, y hagamos de programas sociales, y empezó a hablar de los programas de saneamiento de agua y potable. Y creo que esa es la lógica con la que ha venido actuando el Estado, pues criollo, Estado colonial en nuestros territorios. Primero decir que no tenemos, que no se entiende por qué protestamos, como que somos irracionales. Y en segundo lugar, decir, bueno, sí hay razones, pero esas razones deben ser solo sociales y no políticas, y nos quieren sujetar a ser pues receptores pasivos de programas sociales y no sujetos políticos movilizados. Y lo que a mí me parece valioso es que en esta tercera toma sí he visto un público que es muy reacio, que creo que ha sido muy lastimado también, que es el público, digamos, la población limeña, no movilizada, no politizada, en muchos casos comerciante, ¿no? Se le dice emprendedor también, que realmente no se imaginan, compañeros, la diferencia que sentimos con la delegación de ILAVE.
sea, la grado de admiración, de ofrecer apoyo, de acercarse a preguntar, ¿cuándo es la siguiente marcha? Puede que ni vayan, ¿vale? Porque tal vez no existe el hábito de salir a movilizarse muy seguido, pero me parece que en el balance habría que incorporar que la Lima, digamos, más popular está empezando a ver al sujeto político que está detrás y empezar a mirar más allá de lo que nos suelen mirar, ¿no? Que es la pista de la Candelaria, la parte folclórica, y empezar a mirar nuestras demandas políticas con mayor respeto, y yo agregaría eso en el balance, ¿no? Ahora, sobre lo que mencionabas de Puno, chiquitito, el sábado hubo una agresión súper fuerte, lo mencionaba Rocío, porque no querían que pasemos a una plaza pública. O sea, de verdad, la movilización estaba siguiendo muy bien su curso. Efectivamente, el sábado no hubo tanta gente de Lima, hubo más gente de las delegaciones, y cuando se quiso ingresar a la Plaza San Martín, la policía respondió con mucha agresividad, lamentablemente, a las compañeras aymaras, ¿no? Ellas tuvieron que ser atendidas luego en el local donde nos estábamos reuniendo. Y lamentablemente eso expresa cómo el patrón de la policía sigue siendo el mismo, ¿no? Parecía que las cosas iban a estar mejor, pero el sábado demuestra que no, ¿no? Y las movilizaciones van a seguir, y en Puno justo se han anunciado más acciones. Ahorita hay movilización en Puno justamente por esta afrenta a una delegación de ILAVE, ¿no? Ahora, tú planteas, y yo creo que con toda razón, que las movilizaciones son la punta del iceberg. Entonces, lo que uno tendría que preguntarse es, bueno, ¿qué es lo que está debajo y detrás? Y quisiera recordar que no es casualidad que en estos mismos momentos hay una enorme movilización en Jujuy, norte de Argentina, que yo creo que, por decirlo de alguna manera, si miramos debajo de la punta del iceberg, es la misma movilización que hay en Puno. Y además son pueblos originarios separados por una frontera artificial. Entonces, no sé quién quiere hablar, pero a mí me gustaría preguntarles, si la punta del iceberg, la coyuntura, son esas manifestaciones, esa toma de Lima, ¿cuál es la agenda profunda de los pueblos? Ahí habría que remitirse eso, ¿no? A Tupac Katari, Tupac Amaru, a Hugo Blanco, a Tito Flores Galindo, ¿verdad? A la historia, ¿verdad? ¿Cómo la ven? Sí, tal ¿Quieres vez. seguir tú, Tica, o que hable Rocío, como ustedes quieran? Dale, Tica. Ah, vale. Tal vez solo mencionar dos elementos, ¿no? Justo ahora, este año se cumple un centenario de la rebelión de Huancho Lima. No sé si la han escuchado, que es una rebelión en Huancané, en zona Aymara, justamente, territorio Aymara, que surgió justamente porque hubo una delegación que exigió al presidente de ese entonces que pueda tener una actuación frente a lo que estaba sucediendo con el abuso de los gamonales, ¿no? Y en ese momento se fundó, repito, haciendo un símil con el plano de Lima, se hizo un plano y se fundaron mini instituciones, digamos, en Huancho Lima, en Huancané, mejor dicho, eh, porque otra vez lo que se reclamaba es ser sujeto político, ¿no? Entonces, para mí, tengo la impresión también de las asambleas que se han llevado en Puno, de la preocupación de las demandas, o cuando tú conversabas con las personas en los bloqueos entre Puno y Arequipa, que en muchos casos, y hay que decirlo, no necesariamente respondían a las organizaciones tradicionales de federaciones, sindicatos o partidos, sino eran muchos casos personas que espontáneamente se juntaban y se articulaban en los puntos de la carretera porque no podían soportar la indignación que nos estuvieran asesinando y no hacer nada. Entonces, oye, ya se acostumbraron a que nos traten así, no se pueden acostumbrar, hay que ponerles un par en el sentido de que necesitamos ser escuchados desde otro lugar. Entonces, yo no me asumo representante, siempre lo voy a decir porque nuestros pueblos tienen de hecho diferencias y tenemos tensiones internas, es cierto, ¿no? Pero, y de hecho hasta está bien que las tengamos, ¿no? Porque de ahí puede salir tal vez algo mejor, espero. Por eso no quisiera que se tome como lo que yo digo representa la visión ni de nadie, pero es una percepción que tengo sobre lo que he visto en este proceso de movilización. Y ahí me quedo para tal vez Rocío. Antes de pasar a Rocío, recordar que se cumple un siglo de la rebelión o revolución que instaló la República Aymara del Tahuantinsuyo, un nombre parecido.
y que después voy a hablar de Bolivia, pero mejor que hable primero Rocío. Ok, bueno, yo pienso que estamos en estos momentos en un colapso de una policrisis, ¿no? Que viene, por supuesto, de una entropía política sostenida del año 2016 hasta este momento, ¿no? Pero antes del 2016, porque siempre hablamos de esa fecha, porque esa fecha fue la fecha en que Keiko Fujimori ganó el Congreso, y tiene mucha gente en el Congreso desde esa fecha, pero no ganó la presidencia de la República, por lo tanto comenzó a hacerle la vida imposible a los presidentes que se sucedieron. Y es así que en el año 2016 gana Pedro Pablo Kuczynski, y después hemos tenido a Martín Vizcarra, después hemos tenido a Manuel Merino, después hemos tenido a Pedro Castillo, y ahora a Dina Boluarte. O sea, hemos tenido 5 presidentes en 5 años, no 6 años. Pero todo esto viene de una traición anterior. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que en el año 2001, cuando se produjo la transición a la democracia, ¿no? Y el señor Alberto Fujimori se fue en un avión a Tokio, comenzaron una serie de presidentes a subir digamos, al poder con unas promesas que cuando llegaban al poder las cambiaban completamente. El primero fue Alejandro Toledo. Después Alan García, que había sido el Alan García de 1985 al Alan García del 2006, era irreconocible, era su antítesis, ¿no? Totalmente. Pero en la campaña había prometido, por ejemplo, que el tema del agua iba a ser prioritario, que el tema del oro no era prioritario, etcétera, etcétera. O sea, mintió a más no poder. Después sube Ollantaytambo. Y Ollantaytambo también da luz verde al proyecto Ponga y al proyecto Tía María, y etcétera, etcétera. Y todo eso se percibió como una traición profunda. Y después tenemos a Pedro Castillo, que en realidad no ha tenido tanto tiempo, pero que ha sido percibido como, bueno, este sí es el hombre, porque los otros, si bien nos hacían estas propuestas, eran, digamos, no sé, lo que diría Fran Fanon, ¿no? O sea, máscaras negras y almas blancas, de alguna u otra manera. Pero Castillo sí representaba lo popular, Castillo representaba al campesinado, a los ronderos, al maestro, ¿no? Al maestro de pueblo, que además con todo lo simbólico que implica ser un maestro rural, es decir, el que lleva, ¿no? la alfabetización, la idea del progreso, etc. Pero el gobierno de Pedro Castillo ha sido pues un gobierno sin rumbo, un gobierno que inmediatamente comenzó a organizarse en cúpulas que estuvieron muy vinculadas con temas de corrupción. Y entonces ahí es cuando se produce el golpe y el contragolpe del Congreso, y es entonces que la gente comienza a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y por eso es que se produjo esa especie de geyser popular que sale de lo más profundo, ¿no? Hoy día estamos en otro momento, pero en otro momento también, Raúl, porque la gente tampoco... Han matado a 49 personas con proyectil de arma de fuego. Si yo tengo, de hecho me ha pasado, que mi hija me decía, voy a salir a marchar, y le digo, oye, ten cuidado, ¿no? Porque ahora sí hay que tener cuidado de que te van a disparar. Entonces, eso también ha inhibido. Hay un proceso de criminalización de los frentes de defensa potente. Hay un montón de gente, hay como más de 2.000 personas que están denunciadas por la Fiscalía. Entonces, todo ese movimiento que se pudo de alguna manera cristalizar, no se cristalizó porque finalmente se ha, digamos, desinflado, no desinflado, pero desestructurado, ¿no? A partir no del temor, sino de lo concreto que implica que la Fiscalía te denuncie, te empapele y te ponga 7 denuncias.
Entonces, eso ha sido muy duro y es lo que estamos viviendo en estos momentos. Ujú. Quisiera, no sé, ordenar o tal vez desordenar un poco la conversación. Es evidente que hay una historia larga, como dice Silvia Rivera y Brodel, de 5 siglos, ¿verdad? El racismo en Perú tiene 5 siglos y en América Latina, hasta hoy. Pero la resistencia indígena tiene también, quechua, aymara y amazónica, tiene también 5 siglos. Ha transitado diferentes momentos. Y como bien dijo Tika, un siglo de la rebelión de la República de Aymara, pero además yo en el año pasado estaba por ahí, Mirko, estuve en La Paz y estuve en el Alto y me enteré que había habido hacía días un encuentro de intelectuales aymaras. Y en el comunicado de ese encuentro hablan de la reconstrucción de la nación aymara, que tiene mucho que ver con la rebelión de 1923 que mencionabas, Tika. Entonces, mi pregunta es, la resistencia de los pueblos originarios, quechua, aymaras y amazónicos, ¿cabe en el formato Estado-Nación? ¿Podemos llegar a un Estado multicultural o plurinacional, como hablan en Bolivia, que es mentira, o en Ecuador? ¿O el camino puede llegar a ser otro? ¿Los pueblos oprimidos caben en este Estado-Nación, que es de corte colonial? Y ahí me remito al legado de Aníbal Quijano. Entonces es una pregunta también para unir el corto y el largo plazo, ¿no? Para mí, por lo menos. Y ustedes verán cómo manejan la pelota. A ver, solo para rápidamente, para dejarle la bola tica y metagol. A ver, la situación es bien difícil, ¿no? Lo que has planteado, en verdad, me parece sumamente interesante y esta propuesta de, bueno, ¿qué hacemos, no? Con ese Estado-Nación que no funciona. Pero, claro, lo que llama la atención es que no funciona tampoco en Bolivia, que se supone que es plurinacional. Entonces, desde el Perú ni siquiera tenemos ese debate. O sea, es un debate que, o sea, el debate de la plurinacionalidad no es un debate que se haya dado todavía de una manera, digamos, más nacional. Pienso que se debate en parte, por ejemplo, en espacios amazónicos, tal vez en Puno, no lo sé, quizás ahí nos pueda ilustrar Tika, pero sí, en estos momentos hay 5 naciones indígenas que se han constituido como naciones territoriales. Para comenzar, la nación Huampis, ¿no? La nación Huampis en la zona de Condorcanqui, que ellos mismos han dicho, esta es la nación Huampis, tienen un local que le han puesto espacio autónomo de la nación Huampis, y creo, y pareciera como que el Estado peruano no se ha dado cuenta de que está pasando esto. También se ha instituido la nación Aguajún, y lo que están haciendo los Aguajún, le han dicho ahí al Estado peruano, en la zona de la cordillera del Cóndor, que está entrando la tal ilegal de una manera terrible, les han dicho, nosotros, si ustedes no hacen nada, nosotros vamos a controlar el territorio, porque es nuestro territorio, somos nación Aguajún. Entonces, eso en la práctica concreta ya está funcionando, ¿no? En el Perú, en la práctica concreta, en estos espacios amazónicos. Ahora, sin duda alguna, personalmente, yo pienso no solo que se debe plantear una nueva constitución para proponer un cambio radical, porque el Estado-Nación ya no funciona, tiene que ser un Estado plurinacional de todas maneras, pero más allá de eso, y precisamente para, digamos, ganar los sentidos comunes en un proceso de decolonización, pero un proceso de decolonización de los imaginarios, tenemos que proponer una especie de nueva república, porque esta no funciona. Y no funciona, tanto es así que el informe de Amnistía Internacional sobre el proceso de movilización y la represión
que ha habido en estos meses anteriores, en enero, febrero y en diciembre, ese informe tiene de título Racismo Letal. Y eso es lo que pasa en mi país. En nuestro país, o sea, lo que ha pasado ayer con las mujeres aymaras en la Plaza San Martín ha pasado porque tienen polleras y porque son aymaras. Porque si fueran oficinistas de las oficinas del centro de Lima, no hubiera pasado. Ese es el gran problema. La policía es racista. Los funcionarios públicos funcionan con esa mentalidad racista y es más, o sea, el racismo se ha vuelto algo verdaderamente perverso porque quien lo ejerce es también una persona, digamos, que podría ser calificado como, digamos, que podría ser discriminado desde la perspectiva racista, ¿no? Pero él ejerce el racismo también. Entonces, es algo muy perverso y es algo que, bueno, tenemos que pensar y tenemos que decidir y tomar acciones. Diana Pucatica. Bueno, Raúl siempre complicándonos con estos temas está bien. Creo que es necesario, ¿no? Justamente para salir de la agenda coyuntural, ¿no? Y no siempre estar, pues, pegándole al mal menor y diciendo qué cosa de fondo nos toca ajustar, ¿no? No es tan sencillo. Yo creo que tu pregunta podría llevarnos a dos preguntas, ¿no? Uno, si es que tú decías la fórmula del Estado-Nación, y luego yo agregaría la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué esta forma? ¿Vale? ¿Para qué nos va a servir? ¿Realmente nos vendría mejor otras formas? No, en fin. Sobre la pregunta del Estado-Nación, yo creo que si cualquiera que escucha, pues cuando yo empecé a estudiar todas estas cosas del Estado y me empecé a enterar, pues, de que se supone que éramos una sola nación con el Estado, dije, acá hay algo que no cuadra, pues. Porque de alguna forma estás asumiendo que tienes y de hecho lo dicen, ¿no? Las teorías políticas del Estado, que se asume que hay un conjunto de personas, de gentes que le llaman ciudadanos, ¿no? Que son garantía y fin máximo de esta figura del Estado y que son medio homogéneas, ¿no? Que todititas tienen que apuntar a un solo fin y no reconocen que en realidad podemos tener tensiones internas que necesitamos construir con esas tensiones y que tenemos formas distintas de administrar los bienes comunes e incluso formas distintas de sentirnos felices y tener bienestar. Y eso pasa porque no podemos, pues, administrar no solo desde el centralismo los programas sociales y todas estas cosas, sino pasa por empezar a reconocer que hay partes de nosotros que no se entienden, que hemos nacido de una fractura literal, ¿no? A mí un poco lo que me fastidia a veces en estos procesos o los llamamientos a lo multicultural e intercultural es que damos por hecho que por querer ser interculturales vamos a entender al otro. Y no es tan sencillo. Yo no entiendo a las compañeras, a veces ellas no me entienden, yo también tengo otra matriz cultural, también he pasado por una universidad que me ha cambiado ciertas ideas y al revés. Entonces, yo creo que hay que reconocer, en principio, que venimos de una fractura en donde tenemos un grado alto de desconocimiento mutuo entre nosotros, donde no terminamos de entender nuestros códigos políticos, nuestros códigos de organización, y solo en esa aceptación de esa incluso ignorancia podemos construir algo, creo, que es más honesta, más sincera y más respetuosa. Y lo segundo, sobre si funciona esta fórmula o no, tengo la impresión, bueno, creo que no, justamente por todo lo que acaba de mencionar, ¿no? La fórmula del Estado-Nación tradicional es sumamente violenta porque nos niega, ¿no? Y quiere, pues, absorber todo lo que nuestras demandas las necesita domesticar a esta fórmula para que funcionen y llevan años intentándolo y si no funciona, pues debe ser por algo. Entonces habría que decir dónde sí, ¿no? Lo que sí creo que habría que también tener cuidado es de asumir que automáticamente somos autonomistas, o que, ¿no? Porque en realidad muchas de nuestras demandas, y ahí estoy pensando en Silvia, ya que la nombraste, justo hace unos días vi una entrevista de ella la semana pasada, y ella hablaba que las identidades se yuxtaponen, ¿no? No es una amalgama. Entonces creo que hay ciertas partes de nuestras identidades políticas que sí tienen una demanda fuerte con el Estado, y que sí quieren una intervención del Estado, y hay otras partes de las demandas que no quieren, ¿no? Entonces, tal vez estamos hablando de una yuxtaposición de demandas políticas en donde tu posición con el Estado no es la posición tradicional de subyugado, sino de exigirle algo. Oye, tanto rato has estado aquí, tanto has dicho que te toca hacer tal cosa, pues ahora haces tal cosa, ¿no? Y creo que también es válida. Y lo ultimito para cerrar sobre para qué nos serviría esta forma.
A mí no me preocupa solo la forma, hermanos, me preocupa, creo que también es importante, y ahí tú mencionabas a Hugo, ¿no? Hugo tenía la capacidad, el compañero en las asambleas, de a pesar de él venir de una formación tradicional al principio, no más sindicalista, y luego trabajar con campesinado, construirse en la lucha campesina, y luego más adelante verlo al compañero con colectivos de diversidad sexual, construyendo y preguntándose, renegando. Entonces, a mí siento que eso nos hace ver que nuestra propia cultura política tiene que ir transformándose y construyéndose. Entonces, no porque seamos pueblos originarios automáticamente, pues vamos a hacerlo todo bien, ¿no? O sea, no solo porque hay mucho colonialismo en nuestra cabeza, sino porque hay muchas cosas que justamente el proceso de colonización no nos ha permitido reflexionar y analizar de manera más autónoma, más pausada, más compleja, ¿no? O sea, nos han atacado por todo lado a nuestras autoridades, a nuestras dirigencias, a nuestros espacios de formación intercultural. Entonces yo creo que nos toca recuperar todo eso para que la reflexión sobre cómo queremos administrar los territorios, si funciona o no esto del Estado-Nación, qué grados de autonomía necesitamos, no sea una reflexión automática y solo de buenos eslogans, ¿no? Hay que reconocer que también tenemos muchas fragilidades por ahí, y yo espero que esto podamos hacer también en este proceso de lucha, ¿no? Para tampoco caer en las lógicas extractivistas de siempre, ¿no? Y tampoco en las lógicas solo ambientalistas, conservacionistas, que no miramos otras necesidades que también están presentes en la agenda local, hay que reconocerlo, ¿no? Eso. Sí, yo coincido plenamente en que no se trata de decir, bueno, ahora el camino es el de los Wampis y los Aguajún, entre otras muchas cosas, porque la historia de los pueblos amazónicos es una historia de aislamiento de la modernidad capitalista, colonial y patriarcal, pero también porque los pueblos andinos, el caso de los aymaras tuyos en Puno, han vivido en una intensa relación con la hacienda, con el cura, con el Estado. Entonces no se la van a borrar esa relación de la noche a la mañana, ¿verdad? Como si fuera una lobotomía, ¿verdad? Como raspar y ya empezamos de cero, no. Hay una historia y se trabaja sobre esa historia. Mi duda es si las rebeliones históricas, yo tengo mucha afinidad, no sé por qué, con el Taki Onkoi, esa danza del 1500, ¿era una rebelión para derrocar al poder español o era una rebelión para afirmarse como pueblo originario? Yo creo que eran las dos cosas y quizá más, ¿verdad? Pero ahí hay una dualidad que me parece que está presente en toda lucha social. Pero quisiera volver al presente y preguntarles, ¿qué le espera en las próximas semanas y meses, creen ustedes, al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso? ¿Hay posibilidad de que haya fisuras? ¿Hay posibilidad de que haya una flexibilización o esto será, como decía Fanon del colonialismo, solo cede con el cuchillo al cuello? ¿Cómo ven al poder, a ese terrible poder limeño encarnado en el Congreso y en Dina Boluarte? Pero, a ver, el Congreso, el poder limeño no está en el Congreso, estimado. No, claro. El Congreso, o sea, lo que podemos ver en el Congreso es la metamorfosis también de toda una serie de grupos que vienen desde el ámbito regional, que finalmente no les importa ya la región, lo que les importa es durar. Lo que percibo en los últimos años es que estos políticos que suben al poder ya no les importa nada, porque Dina Boluarte es una mujer andina, es una mujer quechohablante, es una mujer que tenía una trayectoria de izquierda y que hasta cuando estaba en el poder ha dicho que era de izquierda. Y ahora dio un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque su objetivo es durar. No le importa nada, su objetivo es solo durar. Y sabe perfectamente que cuando salga del poder va a terminar en la cárcel. Precisamente por denuncias por violación de derechos humanos, que son las 49 muertes que le debe nuestro país. Entonces, ¿quiénes son los que detentan el poder en esos momentos? El Congreso.
Es el Congreso con el fujimorismo, el Congreso con la derecha, el Congreso con las diversas derechas que están ahí, pero no solo eso, son los propios congresistas que han comenzado a fagocitarse entre ellos. Es más, hace poco escuché a las dos personas de Acción Popular, este partido político que tiene más de 70 años, ¿no? Y que es uno de los últimos partidos que está, partidos tradicionales, digamos, que está en el Congreso, y los dos que se están peleando por la secretaría no reconocían a ninguno de sus congresistas, los desconocen, sostienen que no, o sea, que no forman parte del partido, que los van a expulsar del partido, toda la bancada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay una situación en que la crisis política de representación es tan profunda que los partidos se han convertido simplemente en un membrete, ¿no? Incluso partidos con tanta tradición como Acción Popular. El APRA desapareció, está buscando ahorita firmas para regresar, ¿no? Al parecer se van a inscribir, claro, bueno, el APRA ya sería el colmo, ¿no? Es un partido que tiene 100 años, pero estamos verdaderamente en una crisis en que la gente que está en el Congreso en esos momentos rechaza las ideologías. ¿Y por qué? Porque las perciben como negativas, cuando en realidad es debido a las ideologías que uno puede tener una propuesta programática. Ellos no tienen propuestas programáticas, no les importa. Lo único que les importa es fagocitar el poder. Tenemos en el Congreso violadores sexuales, gente que le cobra a sus asesores, o sea, un congresista entra al poder, tiene la posibilidad de tener 7 asesores, y estos asesores le tienen que pagar al congresista de su sueldo. O sea, es increíble que suceda eso en el país. Por eso es que la gente detesta este Congreso, lo odian, lo detestan, porque además, son racistas. No son racistas, además, encima de todo esto. Entonces, yo la verdad no veo con... Prefiero ser optimista, pero digamos, así tipo Ciorán, voy a ser una pesimista activa, porque verdaderamente pienso que no van a salir. Dina Boluarte, cuando se produjeron las 10 muertes de Ayacucho, un asesor de Dina Boluarte que después salió, contó a la prensa, a Gustavo Gorriti, que ese día Dina Boluarte había renunciado 3 veces. Mi pregunta es, ¿qué pasó la cuarta que se quedó? ¿Cómo la amenazaron? ¿Qué le dijeron? ¿Qué fue? O sea, ¿qué cosa tiene que nosotros no sabemos? ¿Qué cosa hay detrás que nosotros no sabemos, motivo por el cual sigue en el poder? Porque es una pelele del Congreso y del premier Alberto Taro. ¿Y de las Fuerzas Armadas? Y de las Fuerzas Armadas, por supuesto que sí, y de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto y de la Policía Nacional también, que se han empoderado. Entonces, tenemos una situación bien compleja. ¿En qué momento va a caer Dina Boluarte? Cuando Fuerza Popular y la gente de Keiko Fujimori la dejen caer, y cuando las Fuerzas Armadas digan, bueno, yo no sé nada. Pero parece que ese podría estar cerca, porque ella ha golpeado mucho a las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas lo que han hecho ha sido, digamos, zafar el cuerpo, porque ella las responsabilizó de las muertes, ¿no? Claro. ¿Tica? Bueno, en verdad sí el escenario es muy duro, ¿no? En principio, nosotros no vamos, creo que el sur no va a olvidar nunca lo que ha pasado, ¿no? Y la justicia y la reparación en este país ha durado, hasta ahorita no se le da justicia y reparación a tantos asesinados de conflictos socioambientales, del periodo de violencia política, entonces yo creo que eso tiene mucho para rato, ¿no? Y va de fondo. Ahora, sobre la coyuntura más inmediata, efectivamente, me cuesta un poco de trabajo escuchar que Dina sea una mujer andina. Es muy duro escucharlo, muy doloroso, pero también nos ayuda, hay un paréntesis chiquito, ¿no? A reconocer que dentro de nuestros propios territorios tenemos pues muchas formas de jerarquía, mistis, pero bueno, más allá del nombre, de jerarquías internas muy duras, ¿no? Donde se instrumentaliza nuestra identidad, donde se instrumentaliza el uso del idioma,
para poder escalar políticamente, y que en realidad tendría que llevarnos a la reflexión que ciertos indicadores de ser, comillas, indígena o originario no te garantizan una propuesta de representación de las demandas originarias, ¿no? Que en realidad ese debería ser el piso hacia arriba, ¿no? Como ser mujer no te garantiza ser más honesta, etcétera, pues, pero es legítimo que participen las mujeres, claro que sí. Bueno, de la misma forma creo que ser, digamos, hablar quechua, aymara o haber nacido en territorio no te garantiza, pero tendría que ser lo mínimo. Solo que, como te das cuenta, tenemos un Estado tan excluyente, una democracia liberal tan criolla, que nos emocionamos cuando de repente pareciera que hay un poco de espacio, y hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, volviendo a lo de la salida, tengo la impresión también de que en cualquier momento la van a sacrificar, ¿no? Y que lo que más lección más grande que podría sacar el país es darse cuenta de la telaraña que está detrás. Y cómo no es pues un solo el legislativo, el ejecutivo, sino que incluso me acuerdo que todo este tiempo han aparecido un montón de colaboradores eficaces que dan cuenta de que hay operadores económicos, de lobbies institucionalizados, ¿no? Amarrados a todo un proceso histórico gigante de por lo menos los últimos 15, 10 años, intensificado, en donde puede pasar el fujimorismo, ¿no? Pero la corrupción sigue ahí metida, ¿no? Y es una corrupción racista, además, ¿no? Entonces, espero yo, me cuesta, no sé cómo responderte, Raúl, de cuál va a ser la salida, me cuesta trabajo decirlo, pero, pero sí podría decirte que mi expectativa, mi terquedad, mi esperanza, o como decía Rocío, tu pesimismo activo, ¿va? Que podamos desmantelar, ¿no? Empezar a mirar eso. Por eso mi emoción cuando veía a las compañeras admiradas en la Avenida Los Héroes, viniendo para el centro de Lima, donde ellas eran las heroínas, y decía, bueno, tal vez por aquí hay una posibilidad. Lo que es evidente a mi modo de ver son dos cosas. Una, que los estados, las democracias, están en crisis en todo el mundo, no solo es en América Latina. Miren lo que está pasando en Guatemala estos días, que se quieren pasar, cepillar, como dicen los españoles, quieren eliminar al movimiento Semilla, que pasó a la segunda vuelta, esa oligarquía corrupta y esa clase política y judicial corrupta. O sea, el Estado está en una regresión antidemocrática. Y lo segundo es que los pueblos, y en este caso hablamos del pueblo aymara, de mujeres aymaras, andinas, se han puesto de pie, y eso no va a cambiar rápidamente. Yo creo que cuando un pueblo se pone así de pie, es un factor de largo tiempo y estructural. Esto tal vez sea el comienzo de un ciclo, por eso yo hablaba de Jujuy, ¿verdad? El comienzo de un ciclo que no sabemos cuánto va a durar, pero las revueltas no son de días, sino una revuelta originaria es de larga duración. Y con esto le paso la palabra a Mirko por si quiere preguntar algo. Bien concretito, gracias Raúl, bien concretito. ¿Cuánto de la crisis económica que vive el Perú, aunque al Perú se lo muestra como ejemplo de un modelo económico exitoso, a pesar de esto que vivimos, pero cuánto de la crisis económica está reflejada en esta crisis política, tica, Rocío? ¿Y cuánto de esta crisis económica puede significar una especie de estímulo para estos procesos de transformación que reclaman los pueblos profundos del Perú y en general de América Latina? Y mira, ha habido, digamos, ahí está ese imaginario que es bien, digamos, es un espejismo para mí, ¿no? Sobre esta fortaleza de la economía peruana, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en relación con el tema del sol, ¿no? Que es una moneda fuerte en América Latina en comparación, obviamente, con el peso argentino, etcétera, ¿no? Que están en crisis en estos momentos. Pero cuando hablamos de, digamos, que haya una tranquilidad económica, ¿para quién? ¿Para quiénes, no? Estamos hablando de una sociedad que durante la pandemia se reveló, ¿no? Como una sociedad que tenía apenas 100 camas UCI en todo el país, 100. No llegó hasta tener, hasta casi tener 2.000 camas UCI en medio de la pandemia, pero solamente teníamos 100, no teníamos ventiladores mecánicos,
no teníamos doctores, los doctores de la selva se murieron. O sea, una situación verdaderamente dramática. El oxígeno llegó a costar una cantidad de dinero que era inmoral. Bueno, todo esto, o sea, todo esto revienta y sale a partir de la pandemia. Y además, digamos, qué salió también en la pandemia? La resistencia de la que habla Raúl también, ¿no? Porque ahí se organizaron las mujeres inmediatamente en ollas comunes, comenzaron a cocinarse en el barrio entre todas, esa cosa que eran los comedores populares, que fueron verdaderamente diezmados por el fujimorismo, pues se reconstruyeron, se organizaron de nuevo, pero hace una semana ha salido una encuesta que le han hecho a los gerentes generales, ¿no? A los CEOs, como se dice ahora, de las grandes empresas peruanas, de los grandes grupos de poder, y resulta que apoyan a Dina Boluarte un 75%. Entonces, verdaderamente, ¿no? O sea, a mí eso me parece una ¿Podrías vergüenza. repetir ese dato, Rocío? La encuestadora Ipsos Apoyo hizo una encuesta solo a los gerentes generales de las grandes empresas del Perú, a 2.000 gerentes generales, y salió que apoyaban al gobierno en el 74%, 75%. O sea, las instancias de poder. Correcto, que apoyan. Exactamente, en las instancias de poder. Exactamente. Entonces, eso es Muy lo que nos impresivo. está mostrando, esa fractura de la que está hablando Ica, esa fractura, ¿no? Es que la gran diferencia de un muerto en Puno y de un muerto en el centro de Lima. A mis alumnos de la universidad, siempre les digo, incluso de las universidades públicas de Lima, ¿qué pasaría? Ya no, si mueren de la universidad privada, no. ¿Qué pasaría si morirían 49 estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos? Sería un escándalo nacional, no pararían los estudiantes. ¿Por qué entonces estamos tan indiferentes y solo un puñado de gente se han indignado de la muerte de nuestros compañeros y compañeras puneños, ayacuchanos, de Pichanaki, de otras zonas, que han sido masacres, que han sido disparados por la espalda con fusiles AKM, por Dios, eso es totalmente en contra de todos los estándares internacionales, en contra de todos. Entonces, yo estoy verdaderamente indignada y pienso que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos debería mínimamente denunciar a Dina Boluarte por genocida ante la Corte Penal Internacional. Eso es lo que deberían de hacer. Diana, cambiando de rumbo, se ha hablado casi todo el programa del papel protagónico que están asumiendo los pueblos indígenas, sobre todo de este sur peruano, y la construcción de proyectos colectivos políticos distintos a los del Estado-Nación. Y Raúl hablaba de que estos son ciclos de mediano y largo aliento. Pero Diana, ¿cuál es el papel de las mujeres en esta reconstrucción también en términos de proyectos políticos del Perú profundo? ¿Cuál es el papel de los jóvenes? Tú que estás ahí en la dinámica molecular, como diría Raúl Prada, de las movilizaciones y de este tercer ciclo de luchas del pueblo peruano. Mujeres y jóvenes. Vale. En principio, creo que en enero vimos de que es una sensación paradójica, compañeros, y lo he mencionado justo en la última asamblea que hubo aquí en el norte de Lima, donde vinieron delegaciones de varias regiones cuando se hizo el balance, ¿no? Es que las mujeres ocuparon un lugar de sostén muy valioso. Desde diciembre a enero, febrero, marzo, incluso abril, continuaron las acciones públicas en Puno y en el sur andino, ¿no? Un rol de sostén a 3 niveles. Logístico, ¿no? Ellas estaban encabezando y sacando adelante como los locales, la comida, las ollas, el que los familiares tuvieran frazadas donde descansaran en las áreas de emergencia, etcétera, ¿no? Pero también un sostén a nivel emocional y a nivel más cultural, ¿no? O sea, las compañeras, justo creo que las compañeras mujeres han sido las más interesadas
y de hecho hay coordinación, ¿no? Yo cuando vamos a marchar, las compañeras me dicen, ya ahora nos toca blusa blanca, ahora, ¿no? El día especial del 28, chaquetilla de colores, ¿no? Entonces, hay una conciencia muy alta de que nuestra identidad nos sostiene en este proceso, ¿no? Paréntesis bonito a eso, ¿no? Algunos alumnos, yo he sido docente en la Universidad Nacional del Altiplano hasta enero de este año, ¿no? Me escriben y me preguntan y me dicen, yo soy pues aymara y quechua y en este proceso quiero volver a usar mi vestimenta. Y hablaban, pero se está politizando nuestra identidad en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Asumiéndose, ¿no? Posicionándote desde ahí, ¿no? Otra vez, eso no es garantía de toda la agenda que necesitamos dar y creo que es importante no esencializar, ¿no? Pero sí creo que es un buen punto de partida, ¿no? Entonces, respondiendo a lo que decías, ha habido un sostén muy valioso, pero hay que tener cuidado de asumir que solo las compañeras mujeres tienen que asumir ese sostén. Porque asumir ese sostén logístico las distrae de otras labores que también son necesarias. Vocerías, dirigencias, negociaciones, ¿no? Y hay que reconocer, sí, hay que reconocer de que de verdad que tú hablabas y decías, ya, ¿con quién coordino para que hay una solicitud de entrevista? ¿A quién le puede? Ya, al compañero, ¿no? Y para los colchones, ¿quién lo va a recibir? A la compañera. Los dos eran dirigentes de una misma base, digamos, ¿no? Y este patrón, pues, algunos compañeros a veces no lo reciben bien, desde luego, repetir otra vez, estamos en una misma lucha, compañeros, somos hermanos, somos quechuas, aymaras, en fin, también mestizos, en fin, pero hay que reconocer que la desigualdad y la dominación se enfrentan en todos los aspectos, ¿no? Y no para echarnos de decir, ay, tú eres mal, no, tampoco desde un lugar de superioridad moral, sino para aprender juntos. Y creo que hay una lección que aprender, valorar el trabajo de las mujeres en este proceso, también de los jóvenes autoconvocados en Juliaca, la cantidad de colectivos juveniles en Juliaca, hay que decirlo con voz alta, se tiene que quedar en la historia registrado, han sido los que han mantenido buena parte de las movilizaciones allá también, de estudiantes, brigadistas, por cierto, también. Pero no solo ellos deben exponerse, no solo son ellos los que tienen que estar pegando volantes o repartiendo volantes, también necesitan ocupar los cargos de la discusión y la disputa a nivel político y de vocería, ¿no? Y eso pasa porque los compañeros también digan, ya, ¿sabe qué, compañera? Usted asumió la otra vez, yo ahora me voy a ocupar de las ollas, ahora usted nos rotamos para esto, ¿no? Y es necesario. Muchas gracias, Diana. Raúl, yo no tengo nada más. Yo tampoco, saludarlas a las dos, a Diana y a Rocío, y esperemos que en las próximas semanas, el 28 de julio, Fiesta Patria, 28 y 29 se celebra, es un día, unas jornadas importantísimas. Y esperemos que el panorama, la bruma, se vaya clarificando y salga el sol, el INTI, con más fuerza. Muchas gracias a ambas. Gracias.